cálculo, ¿cierto? ¿Ya? Es muy bajo. Lo que ya nos está indicando que este tail grupal respecto al tail total, ya nos está indicando, digamos, es como si el tail intergrupal, que es la resta, pero yo les digo, no lo hagan así, hagan de todas maneras el cálculo, ¿ya? ¿Listo? Observen lo interesante de este resultado, porque si es correcto y los cálculos que hemos hecho ahorita lo vamos a corroborar, son correctos, ¿cierto? ¿Cuál predomina en la explicación? ¿El intra o el inter? El intra. El intra, ¿cierto? El intra. Miren el intra, es chiquitito. ¿Listo? ¿Sí? Vamos a corroborar, ¿ese inter estará bien calculado? A ver, ¿quién me recuerda cómo está la fórmula del inter? Yo pensé que Inter. Sí. De J por N sobre J. Perfecto. Por el n total, ¿no? Sí. Mire que esta inclusive la fórmula es un poco más sencilla, ¿no? ¿Sí? Pero igual, como todo problema de matemáticas, hagamos primero lo que está entre el corchete, ¿cierto? BJ por L sobre NJ, ¿cierto? Entonces, uno puede fácilmente calcular el N sobre el NJ, ¿cierto? El BJ ya lo conocemos y luego sacamos el logaritmo natural, ¿cierto? Entonces, hagamos BJ por N sobre NJ y pongámoslo por acá, en algún lado. Voy a ponerlo acá simplemente para... bueno, podemos poner acá. Aquí. Voy a ponerlo acá. PM por N sobre NM. ¿Sí? Para utilizar la notación de la fórmula. Entonces, miren tan fácil que lo calculamos. Es el PM que es este. ¿Qué pasó? Por el N total. Es este. ¿Sí? Dividido el NM. ¿Listo? Me da este valor. ¿Sí? Hagamos exactamente lo mismo para el caso de los hombres. Vamos a ponerlo acá. Lo voy a cambiar acá por notación, esto por un hash. Miren que es igual. La participación de los hombres en el ingreso total. Miren que ese valor del 0,3677 está diciendo que del 100% los hombres quedan con el 36,77. Esto multiplicado por el N total, ¿cierto? Y esto dividido el N. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta parte del corchete. ¿Qué nos falta? Sacar el logaritmo natural de ese valor. ¿Sí? Voy a ponerlo acá. Logaritmo natural, ¿cierto? De este valor.
Voy a ponerlo aquí, ln, ¿cierto? De este valor que acabamos. Listo. Exactamente hacemos el mismo ejercicio para el caso. Solo voy a crear acá unas filas para que no me... Bueno, entonces el logaritmo natural de este valor. Igual logaritmo natural de este. Listo. Mira lo interesante, ese valor inclusive está dando negativo. ¿Por una razón? Pues porque ese valor es inferior a 1. En cambio, en el caso de los hombres, miren que en el caso de las mujeres esto me da 1.1592. ¿Sí? Si usted mira qué significa n sobre nm, eso es como si fuera el inverso de la participación, ¿cierto? Digamos, de la participación del grupo de mujeres en tamaño, digamos. O sea que usted lo que tiene es Bm sobre Nm sobre N. O sea, si usted tiene Bm sobre Nm sobre N, usted lo que está viendo es cuál es la participación del ingreso de las mujeres en el total de la sociedad, dividido la participación que tiene el número de mujeres en toda la sociedad. ¿Sí? ¿Sí entienden la lógica de ese? Miren, lo que les estoy explicando es esto. Voy a reescribir esto, voy a hacerlo de esta manera. BJ ¿esto equivale a lo de arriba? ¿Esa expresión de abajo? ¿Sí o no? Sí, por ley de Oneja, ¿cierto? ¿Y qué es lo de abajo? Miren el denominador. ¿El denominador es qué? El tamaño relativo del grupo de mujeres en el agregado. O sea, NJ es el número de mujeres, por ejemplo, sobre el total de la sociedad. ¿Y BJ qué es? La participación del ingreso total de las mujeres en el ingreso de la sociedad. O sea que cuando yo comparo la participación en el ingreso, ¿sí? Miren que otra manera elegante de escribir esto es el ingreso de las mujeres, mayúscula, sobre el ingreso total sobre NJ sobre, en este caso, mujeres. ¿Listo? Estás calculando para el peso relativo en ingreso sobre el peso relativo en tamaño. ¿Listo? Mucho cuidado porque es que entender eso no es, digamos, tan intuitivo. Cuando vuelvan a ver un tape, ¿cierto? Ya sabrán en qué consiste esta relación. Por eso es que en el caso de las mujeres, observen ustedes qué pasa, que es 1.1592. Es rápido. En el caso de los hombres es 0.8089. Por eso es que cuando hago el logaritmo, acá me da positivo y acá cuando hago el logaritmo, ¿cierto? Me da negativo, o sea que está usándolo como un sistema también de ponderación. ¿Listo? Ahora bien, ya tenemos logaritmo natural. ¿Qué nos queda? Pues nos queda el B de mujeres por ese valor y el B de hombres por ese valor. Entonces lo voy a poner acá. Voy a ponerlo de esta forma.
Fíjense que acá teníamos logaritmo natural, ¿sí? Y acá voy a poner P H por ese valor. ¿Listo? Entonces, respondero, que es el logaritmo, que es este, multiplicado por menos 0,78. ¿Listo? Y ahora exactamente hacemos lo mismo para el caso de las mujeres. Voy a cambiar acá este valor, ¿cierto? M listo. Esto es igual. El BM por el valor que habíamos obtenido previamente. Listo. Finalmente, el tail intergrupal. ¿Cuánto nos ha dado por la diferencia? 0,01 y 55, ¿cierto? Memorícenlo, ¿cierto? O sea que el intergrupal va a ser la suma de este más ¿qué creen que nuestros cálculos hayan sido correctos en el intra y en el total? Por eso, ¿cuál es la recomendación mía? Chicos digamos, muy vivos, muy rápidos. Entonces calculan esto por diferencia, o lo calculaban en algún parcial, por decir algo. Entonces, claro, si cometían un pequeño error, entonces si les quedaba mal el cálculo del total o el cálculo del intra, entonces les quedaba malo el cálculo del inter. Sí, hace que les quedan malos todos. Pero por eso no se confíen, ¿cierto? Y hagan eso al menos unas veces en este curso en la vida. Por una razón, porque más adelante uno lo que hace es programar los procedimientos, o el software especializado de hoy en día ya tiene, por ejemplo, el Stata, el R, ¿cierto? Ya tiene las librerías y tiene los programas armados, y uno lo que hace es aplicar el programa, por una razón muy sencilla. Yo quiero calcular el TAIL para 350.000 individuos que reciben ingresos clasificados en 8 grupos. Si yo me pongo a hacer eso a mano, estoy perdido, ¿cierto? En términos de tiempo. Entonces le digo al software, hágame el TAIL, y me lo hace en 3 milésimas de segundo. ¿Listo? Bueno, chicos, tenemos entonces esto a borrar aquí. Ahora veamos cuál es el peso relativo de cada uno de ellos en el total. Miren que el TAIL intragrupal representa el 85%, casi el 86%, conclusión. ¿Qué análisis puedo yo hacer con esta sencilla tablita? Esa sencilla tablita, yo digo, bueno, esta es una sociedad pues, que presenta un grado de desigualdad en donde la explicación de esa desigualdad se estriba en la desigualdad en el interior de los grupos, más bien que la desigualdad entre los grupos. Aunque sí existe desigualdad entre hombres y mujeres en la distribución del ingreso, esta desigualdad entre hombres y mujeres explica el 16,6% de la variabilidad, mientras que la desigualdad en el interior de los grupos explica el 85,8%. En otras palabras, esa sociedad es desigual porque en el interior de los ricos, de las mujeres, o en el interior de los hombres, hay mucha desigualdad.
hay mucha polarización en el interior del grupo de hombres y mujeres. Es más, uno podría ser más fino y se acuerdan que cuando calculamos el intra era BJ por ese valor. ¿Se acuerdan que lo habíamos calculado por acá? Miren que si yo calculo aquí, voy a ponerlo acá en el caso de los hombres. ¿Se acuerdan que era BJ, o sea, BM, multiplicado por esa sumatoria? ¿Sí? Me da esto. Va a ser lo mismo para el caso de las mujeres. De los hombres, BH por esta sumatoria. ¿Se acuerdan que esto era el resultado? La suma nos daba el intra. ¿Sí? Mírenlo. 00934. ¿Listo? Pregunta. Si yo tengo ese 00934, ¿qué peso relativo tiene las mujeres en el tail intra? ¿Ya? 30%. Y los hombres, pues por supuesto, hacer dividido esto, ¿ya? 70%. O sea que, conclusión, esta sociedad es desigual porque en el interior del grupo de mujeres y de hombres hay una fuerte desigualdad. Más que la desigualdad entre hombres y mujeres. O sea, entre grupos. Pero la desigualdad intragrupal está explicada predominantemente por la desigualdad en el interior del grupo de hombres. Más que en el grupo de mujeres. Sin embargo, no quiere decir que la desigualdad en el interior del grupo de mujeres sea despreciable, no. Miren que explica el 30% de la desigualdad en el interior del grupo de las mujeres, el 30%, ¿cierto? Y aquí los hombres explican el 70% de esa desigualdad intragrupal. O sea que es medir la desigualdad en el interior de las mujeres, medir la desigualdad en el interior del grupo de los hombres y ver cuál pesa más en la contribución a la desigualdad total. Por eso es que estos análisis se les denomina análisis de entropía generalizada, o se les denomina también análisis de descomposición de varianza, o en honor a Henry Taylor, ¿cierto? Se le denomina índices de Taylor, que son utilizados en diferentes. En las ciencias duras se utiliza mucho, en física, en matemáticas, en química, se utiliza, y nosotros lo utilizamos para medir desigualdad. ¿Correcto? Ahora bien, miren la desigualdad en el interior la desigualdad entre grupos. Miren que la desigualdad entre grupos representa el 16.6, tampoco es que sea una cifra despreciable. ¿Por qué? Porque estamos diciendo la desigualdad total de esa sociedad se explica fundamentalmente por la desigualdad en el interior de los grupos, pero sí existe diferencia entre los grupos que explican. ¿Cómo? El 16, ¿6? ¿Este? Sí. Dividiendo este valor entre el total. Miren que lo que yo... ¿Ah? Está 14, creo que se movió la Z. ¿Sí? Ah, venga, yo lo recalculo. Hace porque 80, 96 me da más de 100, ¿no? Me da más de 100. Esto dividido, este valor, correcto. Muy bien, gracias. ¿Ya? Bueno, entonces el 14.2%. Miren que entonces aquí corroboremos, tienen que sumar. ¿Listo? Muy bien. Ok. Ahora, ¿cómo se explica la desigualdad entre grupos? ¿Quién la explica en mayor proporción, los hombres o las mujeres? Pues miremos. ¿Se acuerdan que ese valor lo obtuvimos sumando este
¿sí? Más este, ¿cierto? Así lo obtuvimos. Voy a corroborarlo acá. ¿Ya? Este valor más. ¿Sí? Aquí está. Entonces la pregunta es, ¿cuál lo explica fundamentalmente? Pues claro, inclusive miren que en el caso de los hombres es. Ya. Entonces, tiene una contribución muy fuerte, ¿cierto?, a ese agregado. Para finalizar, entonces les propongo, calculemos el Gini. Y miremos el Gini, unos datos así como estos. Usted lo primero que tiene que hacer es ordenarlos. Prescindamos, porque en el Gini no vamos a hacer clasificación entre hombres y mujeres. Uno no puede prescindir de la clasificación hombres y mujeres. ¿Correcto? Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a copiar este valor en otra hoja. Lo voy a poner aquí. Voy a quitar esta. Sí, mira que en el otro no lo ordenamos. De hecho, ahí está desordenado. Pues por número de individuo, pero eso da igual. Voy a eliminar esta. Y me quedan individuos e ingreso. Listo. Incluso observen ustedes que si uno quiere hacer un análisis bien interesante, para decir algo, digamos que yo quiero ver, voy a simplemente por razones gráficas para que ustedes lo vean. Voy a copiar aquí antes de calcular los índices. Voy a utilizar un formato condicional en Excel, para después los que no lo sepan, que lo aprendan de una vez. Un formato condicional es muy sencillo para representaciones gráficas. Por decir algo, yo copié este valor acá, entonces yo le digo, venga, hágame, pues madre, esta versión que yo tengo acá no sé cuál es. Formato condicional, entonces le voy a decir, no, hágame una barra de datos con este color, ¿cierto? Y administreme la regla, edíteme la regla, muéstreme solamente los valores y déjenme ese. Bueno, listo, ya está. Pero observen ustedes, ¿ya? Aquí que se ve en esta distribución del ingreso, ¿cierto? En esta distribución del ingreso, pues sí, prácticamente me llama la atención este 59. Perfecto. Yo había podido utilizar un formato condicional también muy sencillo, simplemente poniendo aquí, diciéndole que formato condicional, barras de escala de color, y entonces le digo que escoja una escala de colores, que él me lo matiza y me genera un diagrama que llama de color, o sea, map de calor. Se llama mapa de color, o sea, representación de calor. El calor en el sentido de que entre más intenso uno escoge, ¿cierto? Es más alto, entre más intenso. O sea que se ve claramente cuáles son los sujetos que tienen concentrados niveles de ingreso. Listo, pero yo así no puedo calcular, no puedo construir ni valores ni calcular el Gini. ¿Por qué? Porque cometo un error y me da valores absurdos, o me equivoco, ¿cierto? Entonces, primer regla. Ordéneme esto, mi ingreso de menor a mayor. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un procedimiento sort o un procedimiento de ordenación, ¿cierto? Entonces yo cojo, a ver, voy a aplicar esta cosa. Eliminar. ¿Sí? Bueno, voy a decir, ordenen estos datos. ¿Dónde está ordenar aquí? La derecha, por de la derecha. Ordenar de menor a mayor, ¿cierto? Profe, tendría que hacer una tabla y ahí sí ordenarlos. Ordenar de menor a mayor. Lo que pasa es que me tienen que ordenar todo. Sí, ahí ampliar la selección. Ya me usó me ordenó de una vez los nombres de los individuos, ¿no? Sí. Muy bien, sí, bien, entonces perfecto. Listo, chicos, gracias. Entonces aquí ya lo tenemos, menor a mayor. Entonces ahora sí calculemos el YI minúscula. ¿Qué es Y minúscula? Llamémoslo, ¿cierto? Voy a ponerle acá un NI minúscula
y un YI minúscula. ¿Por qué? El NI minúscula es la participación de los sujetos, el número de sujetos en el número total de sujetos. Y los YI minúscula es la participación, o sea, la frecuencia relativa en el total del ingreso. Entonces, por eso necesito unos totales acá. Voy a decirle alguien el total, ¿cierto? Aquí. Entonces, tenemos esta suma. ¿Listo? Voy a ponerlo acá. Ya está. Entonces, el NI. ¿Quién me dice cuál es el NI? Tenemos el sujeto 1, el sujeto 11. Esto no es un número de individuos, sino el sujeto 1, el sujeto 2, el sujeto 3, el sujeto 11. El nombre, ¿cierto? Entonces, el NI, ¿qué sería? ¿Quién le dice? 1. El ingreso del... No, NI, no es YI, sino NI. O sea, ese individuo que tanto representa el total de individuos. Ah, ok. 1 sobre 6. Porque los datos no están agrupados. Una cosa es cuando yo le doy un dato, digo, hay 100 sujetos que tienen un ingreso de tanto, hay 400 que tienen un ingreso de tanto, es diferente, datos agrupados a datos individuales. Entonces ahí se suele, digamos, cometer errores. O sea, si tú tienes, ¿cierto? 11 individuos, ¿cuánto representa cada individuo del total? Pues 1 sobre 11. En número. ¿Sí? El peso relativo de él como sujeto. En cambio, en el ingreso, miren que en el ingreso sí tengo que coger el ingreso del sujeto y dividirlo, ¿cierto? El ingreso total de esa sociedad. ¿Correcto? Entonces, por eso es que hemos hecho estas frecuencias relativas. Miren que en el caso, yo lo puedo copiar. ¿Sí? Y en el caso, ¿sí? ¿Cuánto tiene que sumar esto? 1. No lo multiplico por 100 ¿para qué? Para no meterle un efecto de escala. ¿Listo? Entonces, igual a 1, ¿vale? ¿Qué me dice entonces la Lorentz? ¿Cómo la tendría que representar? Recuerden ustedes que en el eje horizontal yo tengo el acumulado de los individuos que reciben ingresos. En el eje vertical el acumulado de los ingresos recibidos por esos individuos. Entonces, vamos a construir ahora las frecuencias absolutas, porque las que acabamos de obtener son las frecuencias relativas. Entonces, ahora a las absolutas las voy a denotar aquí por mayúscula. Entonces, ¿cierto? Voy a crear acá una filita. El individuo 0, ¿cuánto recibe de ingreso? 0. Entonces, ya voy a poner acá. Listo. Esto va a ser igual. Este valor NI, ¿cierto? Más el que sigue va a ser el que traigo más el que sigue y comienzo a acumular y voy acumulando, ¿cierto? Es este valor 0.18 más 0.09, 0.27. ¿Cuánto me tiene que dar la última fila? 1. Acumulado, ¿correcto? Ahora el YI acumulado. Entonces, el YI acumulado, ¿cierto? Es este valor más el que sigue va a ser igual a este acumulado inicial más el valor del ingreso que le sigue, ¿cierto? Y de ahí en adelante, ¿sí?
Si esto no me da 1 es porque le embarré, ¿cierto? Entonces, en EJ ya tengo todos los juguetes para representar la curva de Lorentz. ¿Se acuerdan que la curva de Lorentz es acumulado de los que reciben, acumulado de los que reciben? Entonces, si yo le digo, voy a poner acá 0, 0. Ah, pero recuerden ustedes que la curva de Lorentz tiene una cosa que llama la línea de equidistribución. Y para yo poder hacer la equidistribución, entonces voy a poner acá equidistribución. Y la línea de equidistribución, ¿qué es? Es esa combinación en donde el eje X es idéntico al eje Y. O sea que, ¿qué hago yo? Reproduzco el eje X por construcción, ¿cierto? Para poder representar la curva de Lorentz de una vez con su línea de equidistribución. Entonces cojo esto, insertar gráfico, dispersión y cojo cualquiera de las líneas y ya está. Listo, tenemos nuestro gráfico de Lorentz, ¿cierto? Y como les decía yo la otra vez, ya lo demás es carpintería. Entonces, le doy doble clic y digo, la Lorentz es una caja que llega hasta máximo 1. ¿Listo? El otro eje máximo 1. ¿Listo? Ay, ¿qué me pasó aquí? Me faltó Faltó el 0. ¿Sí? Me faltó este 0, ¿cierto? ¿Ya está? Entonces, aquí tenemos esa Lorentz. Listo, chicos. Bueno, ya tienen la curva de Lorentz. Ustedes con esa curva de Lorentz así a simple vista podrían decir que esta velocidad no es muy desigual, ¿cierto? ¿O sí? No se vayan a dejar traicionar por los sentidos, porque a veces en estadística el cuento de las escalas, ¿sí? Entonces, por eso calculamos un coeficiente de Gini, ¿cierto? ¿Ya? ¿Está dormida, cierto? Bueno, entonces vamos a calcular ahora el Gini. ¿Qué me recuerda la fórmula del Gini? 1 menos 1 menos la sumatoria, ¿cierto? NI menos NI menos 1 multiplicado por NI. Listo, entonces vamos a obtener esas magnitudes. Entonces aquí vamos a poner NI menos N y menos 1. ¿Sí? Y acá J más J menos 1. ¿Listo? Recuerden, ustedes han visto por notación, yo siempre insisto eso porque es que una vez alguien me presentó un examen y me dijo, profe, que usted escribió menos 1. O sea, en mi nota yo tengo eso y usted no nos dijo que eso no es su índice. No. Hoy en día creo que él dejó economía y es abogado. Eso está litigando. Grabando. Bueno, entonces chicos, ¿cómo hago? Esto es igual a NI menos NI menos 1. Es que este valor son con los acumulados, ¿no? Menos este valor.
tenemos este. ¿Cómo? ¿Listo? Miren que en el caso de YI, miren que es YI hecha. Esto es igual a YI más este valor. ¿Listo? Aquí simplemente copio. Profe, no. No, es Es que tiene que colocarlo con el segundo. ¿Cómo? Hay que colocarlo a partir del segundo, pero Sí. volver a hacer la fórmula en el segundo recuadro. ¿Qué? No. Sí, porque. ¿Hubo algún error? Sí. Sí, profe. Ah, bueno, acá veo. Es H3 menos H2. Sí. ¿Sí? Entonces, no, pero H4 menos H. menos H3. ¿Ve? Acá me da lo mismo porque como... Claro, porque tengo varias Eso eso. está estando antes, sí. Él sido acumulado, entonces. Ah, ya. Pero está pasando ahorita, entonces qué. ¿Sí? Y acá es YI más el anterior, ¿cierto? Y acá también. ¿Correcto? ¿Sí? A ver, acá no nos equivocamos. Entonces está YI es este, más este, es este y este más este, y así sucesivamente. Ahora entonces hacemos los productos, ¿no? Entonces a esto lo llamo A y a esto lo llamo B para no escribirlo por acá. Entonces A por B. ¿Sí? Entonces hago esto igual a este valor multiplicado por este. Y obtenemos este. ¿Listo? Miren que ya tenemos el interior de la sumatoria. ¿Qué nos queda acá? Sumar. Sumar. ¿Cierto? Y ya calculamos el Gini igual 1 menos este. Conclusión. Está chiquito. Esta no es una sociedad desigual. A pesar de que existen polarizaciones internas, ¿cierto? Según el Gini, ¿cierto? Miren que nos está diciendo que no es una sociedad desigual. También es una cosa interesante. Les dice, claro, miren que las medidas globales a veces pueden llevar a confusión. Por eso es adecuado reforzar los análisis con medidas locales. ¿Qué significa local? O sea, grupales. Porque nosotros acabamos de hacer un análisis tipo Taylor en donde veíamos que en el interior de los grupos existía una desigualdad. Entonces, ¿qué es lo recomendable ahí? Pues hacer el cálculo del Gini para mujeres solito y coger el otro grupo de hombres y hacer el Gini y entonces tener el Gini de hombres y el Gini de mujeres y luego entonces el Gini total. A pesar de que el Gini en su construcción original no nos muestra una estructura de descomposición, uno sí puede adaptar el Gini para hacer análisis de descomposición. Es más, ya es otra cosa que se supera, digamos, los objetivos de este curso, pero existen algoritmos para hacer descomposición del Gini. ¿Sí? Pero una manera, digamos, muy artesanal y muy efectiva es, en el caso nuestro, como tenemos la categoría hombres y mujeres, entonces simplemente sacamos el grupo de hombres y de mujeres y hacemos el Gini y tendríamos Gini de hombres, Gini de mujeres, Gini total, ¿sí? Tail intragrupal, Tail intergrupal y Tail total. Participación del Tail intragrupal en el Tail total y participación del Tail, ¿cierto? Intra en el total. Entonces tendría una idea supremamente amplia de la desigualdad de esa sociedad.
Por eso es que cuando nosotros hacemos análisis de desigualdad, somos muy generosos en la mirada desde diferentes perspectivas, desde lo que se denominan indicadores agregados o globales y indicadores locales o indicadores grupales, ¿correcto? Entonces les dejo a ustedes como tarea, porque no alcanzaríamos en un sentido estricto, les dejo como tarea que miren el Gini de hombres, que miren el Gini de mujeres, ¿cierto? Y hagan, digamos, un análisis ya mucho más profundo. Miren que la gráfica aparentemente sí muestra desigualdad, ¿cierto? Ya nos estaba indicando que la desigualdad no era tan marcada, porque lo que te está diciendo es que, por decir algo, el 40% recibe un poco más del 20 y tanto por ciento, el 30% recibe alrededor del 15% del ingreso. Sí es desigual, por supuesto, ¿ya? Pero no nos muestra, digamos, esa. Para finalizar por hoy, yo les recomiendo que ustedes miren o comparen los datos y vuelvan al Gapminder Tools. Miren que en el Gapminder aparecen los índices o los coeficientes de Gini. ¿Ya? Si tú tienes, por decir algo aquí, voy a buscar el Gini. Está en... Profe, ¿no podría escribirlo? Eso. Profe, una pregunta. Profe, sí. El hecho de que la gráfica tenga una distribución regresiva solo significa que no se favorecen los grupos menos favorecidos o tiene otra interpretación. Sí, sí significa eso. Significa que a pesar de que la desigualdad no es tan grande, de todas maneras no hay o sea, está afectando a los grupos menos favorecidos porque se quedan con un porcentaje inferior de los ingresos totales. ¿Sí? Entonces, mira que ahí viene algo que a propósito de tu pregunta, que es muy interesante en el diseño de políticas públicas, y es que ¿cuál sería el ideal? El ideal sería la línea de equidistribución, ¿no? Porque la línea de equidistribución pueda que sea igualitaria, pero es injusta o es inequitativa. ¿Qué sería lo ideal? Disminuir un poco los niveles de desigualdad absoluta medidos a través del Gini global. De pronto sí sería una buena medida, siempre y cuando no comience a afectar, ¿cierto?, a aquellos que están en la parte superior del ingreso. ¿Sí? Bueno, ¿cuál sería la medida ideal? Claro, y ahí es donde nos salimos de la economía y tenemos que pasar a una dimensión filosófica y moral de desigualdad. Porque poner, digamos, si tú tienes una sociedad desigual, tú dices, yo quiero intervenir a estos grupos a través de programas sociales para que estos grupos se logren incluir dentro de esa sociedad. Si mi conclusión es que hay unos grupos que están excluidos de la sociedad y que están aquí, ¿cuál es el problema? El problema es, ¿y dónde me va a trazar esta línea? ¿Por qué me la traza ahí? ¿Por qué no me la traza acá? ¿Sí? No sé qué dice ahí. ¿Acá? Ah, es que va. Sí, eso. ¿Cómo lo subo? Con la X, ¿no? ¿En la X? ¿Acá? No. La embarré. No. Gracias. Miren, ¿por qué la línea ahí y no en otro lado? ¿Ya?
¿De qué depende? Entonces, ¿qué dicen los filósofos políticos? La filosofía política es un campo hermosísimo. La filosofía política dice, oh, eso ya depende de la dimensión deliberativa de una sociedad democrática. Si es deliberativa, basada ya sea inclusive en democracia representativa, porque si es una dictadura, es definida por el dictador. ¿Sí? Si es una democracia, esa línea vertical tiene que ser definida de común acuerdo con la sociedad. ¿Por qué? Porque al tomar esa decisión, tú vas a dejar de excluir a uno, pero vas a afectar a otros. Porque si corren la línea, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿existe una solución estrictamente técnica? ¿Es un problema de tecnócratas? No. Es un problema de filosofía política. Sí. Entonces miren, en estos días yo estaba en una reunión en la alcaldía. Entonces yo estaba planteando que en este plan de gobierno sería bueno que incluyera una concepción de equidad espacial en la accesibilidad de las principales centralidades de las ciudades bajo la égida de la filosofía política de Saskia Sassen y de David Harvey, ¿cierto? El geógrafo marxista, de que es interesante que los individuos tengan derecho a la ciudad. Que en una sociedad democrática los individuos deben tener derecho a la ciudad. O sea, ¿yo por qué voy a ser excluido del disfrute de los bienes y de los equipamientos y de todos los servicios y los colectivos que la sociedad me ofrece? ¿Por qué un sistema de transporte masivo me va a excluir para que yo pueda acceder al hospital departamental o a la ciudad médica de Imbanaco a un tratamiento médico porque me demoro 85 minutos en llegar? ¿Cierto? Yo ya estoy excluido. ¿Por qué? Porque si tengo una enfermedad que requiere una atención prioritaria, de que aquello llegue, lo más probable, ¿cierto?, es que ya llegue muy afectado o muerto. Entonces, la sociedad debe hacer esfuerzos para eso. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que alguien va a decir, no, pero venga, es que si usted le va a dar recursos para mejorar el transporte de la gente de Oriente, de la zona de ladera, de la parte alta del Siloé, ¿ya? Usted va a tener que sacrificar la provisión de otros bienes locales porque hay recursos escasos. A ver, entonces no van a volver a hacer bacheos en mis vías que están destruidas en el barrio Capri o en Ciudad Jardín. Yo estoy pagando impuestos. Usted tiene. ¿Pillan el problema que hay ahí? Entonces, si la sociedad es deliberativa, ¿qué pasa? Que entonces la sociedad como conjunto dice, sí, nosotros estamos de acuerdo en esa priorización de recursos, ya, entonces sí, señalética para la población en condiciones o en situación de discapacidad que no puede utilizar los sistemas de transporte masivo. Y otra persona dice, no, señaléticas, esos son 3 personas apenas. ¿Cómo así que nos va a afectar a todos? ¿Pillan? Que no es tan fácil. Sí, la señalética es poner señales acústicas o visuales en las terminales de transporte para que las personas invidentes, ¿cierto? O los que tienen problemas, digamos, de lectura también, ¿cierto? Puedan entender ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, miren, eso, si ustedes entienden bien la lógica, ahí hay un problema que es de filosofía política. Y eso es lo bello de todo este tipo de campos de investigación, porque usted puede entrar a la filosofía política desde la economía en su misma dimensión técnica. ¿Listo? Chicos, que estén muy bien. Nos volvemos a ver, ¿no? ¿Cierto?